Entonces, para el día de hoy vamos a hablar acerca de la instalación e hincado de pilotes, ¿ya? Para el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la instalación y del hincado de pilotes, ¿sí? ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos este término? A ver, Guiandera Espuma, participación. ¿Qué entendemos por instalación e hincado de pilotes? ¿Guianderas está? Mira, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que se inserta un chorro de agua con una presión. Ok, ahí este procedimiento. A ver qué nos comenta Carita Surco, no está, a ver, Cayo Berríos, Cayo Berríos, Cayo, Presente, señora coméntanos Calle sobre Barrios. instalación e hincado de pilotes. Eh, Como dice, ¿no? Ya el piloto ya está, ya está construido y ¿no? Lo colocan en el, en la obra, ¿no? En general. Ok. ¿De qué se nos viene a la mente cuando hablamos de instalación e hincado de pilotes, no? Bueno, vendría a ser la operación, pues, que se realiza para introducir el pilote, cualquiera que sea este, en concreto, de acero, prefabricado, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde? En el terreno, ¿cierto? O en el suelo. Entonces, a este procedimiento le vamos a llamar hinca de un pilote. Este arte de realizar el hincado del pilote va a depender mucho del tipo de suelo que vayamos a encontrar, ¿cierto? Nunca, o bueno, no sé, por lo menos yo, ¿no? En la vida de experiencia que tengo, nunca me he encontrado con un solo estrato de suelo. Siempre ha existido cuando ustedes han hecho de repente perfiles estratigráficos o calicatas. Entonces, ¿qué hemos visto? La estratigrafía del suelo es variada, ¿cierto? De 0 a 1 metro puedo tener, no sé, arcilla. De 1 metro a 1,50 m, no sé, se me ocurre que tengo limo. De 1,50 m a 2 metros, otra vez tengo arcilla o tengo arena o a veces tengo un lente es estrato menores a 10 centímetros de grava, así, ¿no? Entonces, no se tiene una estratigrafía uniforme, ¿ya? Al menos en nuestro medio. Entonces, ¿qué sucede? En el proceso de instalación o para el hincado del pilote, tenemos que tener en cuenta de estos diferentes estratos que podamos encontrarnos. ¿Y esto quién nos va a decir? El estudio de mecánica de suelos. ¿Para qué? En el proceso de instalación, dependiendo del tipo de suelo que vamos a tener, para poder determinar qué tipo de martillo utilizar o qué tipo de sistema de hincado plantear, dado a que no todos son iguales, no todos tienen la misma capacidad, ¿ya? Entonces, también otro factor importante a considerar para la instalación o el hincado de pilotes es en dónde se va a colocar, ¿ya? Si es en el centro de la ciudad, si es a campo abierto, si es en un lugar confinado, entonces a veces se coloca pilotes y sobre este se coloca cimentación encima, o sea, con cimentación combinada, ¿ya? O sea, una losa de cimentación y para que soporte a la losa y la distribución de la carga sea homogénea, dado que tengo un mal suelo, también se coloca piloto. Entonces, tiene que tenerse mucho en cuenta, nuevamente repito, el tipo de suelo para plantear la manera adecuada de instalación o del proceso de hincado en los pilotes. Para nosotros poder determinar, como ya dije, qué tipo de mecanismo plantear, ya sea por martillos mecánicos o por martillos hidráulicos, si se va a considerar o no desplazamiento, si se va a considerar la extracción del material antes del proceso de el hincado. Entonces, mucho de esto nos va a ayudar el estudio de mecánica de suelos para tomar esas decisiones, ¿ya? Con este preámbulo vamos a lo que es instalación e hincado de pilote. ¿Qué nos dice? La mayoría de los pilotes son hincados en el terreno por medio de martillo y
o hincadores vibratorios. En circunstancias especiales, donde los pilotes también se insertan por chorro de agua a gran presión o barrenado parcial. Los tipos de martillo usados para el hincado pueden ser, o bueno, desde los inicios han sido, ¿no? El martillo de caída libre, el martillo de aire o vapor de acción simple, el martillo de aire o vapor de acción doble y diferencial, el martillo diésel, el martillos hidráulicos, martillos vibratorios que vamos a ver más abajo, ¿cierto? Entonces nos dice, en el hincado, un capuchón o cabezal se conecta en la parte superior del pilote. Un cojinete es usado entre el pilote y el capuchón, con la finalidad de reducir la fuerza de impacto y retirarla sobre un tiempo más largo. Sin embargo, su uso es opcional. Un cojinete se coloca sobre el capuchón del pilote, el martillo cae sobre este cojinete. ¿Para qué? Para justamente nosotros en la parte inferior, aquí en la imagen vamos a ver, si el contacto directo del martillo se diese de frente en el pilote, ¿qué sucede? Muchas veces este peso del martillo, dado a que es tiene una gran carga, no todos son iguales, entonces, ¿qué sucede? El impacto que va a generar en la cabeza del pilote a veces hace que se dañe. No todos los pilotes son fabricados en una sola pieza. ¿Por qué? Los pilotes pueden tener longitudes, ya habíamos indicado, hasta más de 20, 30, 40 metros de profundidad. Entonces, no vamos a poder utilizar, miren, el equipo, la ayuda que nos va a dar, 40 metros que vaya a tener la grúa para poder levantar y poder hacer ese golpeo. Entonces, ¿qué se hace? El pilote que se instala tiene que ser fraccionado por partes. No sé si han visto el ensayo del SPT, cómo se conectan las varillas, los brazos para llegar a esa profundidad. Pues lo mismo pasa con el pilote, hay que hacer uniones, ¿cierto? Traslapes que vayan a tener. Entonces, esos traslapes se tiene que cuidar la parte de la cabeza o la parte donde va a ser la unión de esta. Si se daña eso, tengo que sacar el pilote, volver a colocar otro pilote para que pueda realizarse una buena unión. Entonces no conviene. Por eso que se utilizan estos cojinetes que nos ayudan de manera de amortiguamiento a cuidar a que el pilote en el momento del golpeo que vaya a tener o contacto con el martillo no se lleguen a dañar. Por ejemplo, en esta imagen vemos un tipo de martillo vibratorio, ¿cierto? El martillo o el equipo vibratorio que hace que en función o por un medio dinámico hace que genere ese movimiento y de manera adecuada puede hacer el hecho de la penetración de este pilote en el suelo que se vaya a tener. Nuevamente indico, influye mucho el tipo de suelo que se vaya a tener, la longitud del pilote que vayamos a querer instalar para poder indicar del buen procedimiento, ¿cierto? Entonces, en esta imagen que vemos, el proceso de instalar de un piloto individual hincado empleando a un martillo y ve un equipo vibratorio, ¿cierto? Este es un martillo convencional y este es un equipo vibratorio. Se había indicado que existen diferentes tipos de martillos mecánicos. Dentro de ello, el martillo mecánico de caída libre, que es el más antiguo, digamos, ¿no? Desde los principios de instalación de pilote que se ha utilizado. Ese martillo de caída libre se levanta por medio de un malacate y se deja caer desde una cierta altura H, siendo el martillo el tipo más viejo, dice, para hincar pilotes. Su principal desventaja, la pequeña frecuencia de los golpes. ¿Qué nos indica? Aquí tenemos una imagen. Vemos el martinete o el martillo, en la cual, ¿qué se hace? Por medio de una polea, por medio de una grúa, por medio de cualquier equipo acondicionado que se tenga. ¿Qué hacemos? Hacemos el proceso de levantar, levantar. ¿Y qué vamos a hacer? A ver si me dejo entender. No sé si ustedes de repente han hecho el ensayo del SPT en suelos 2, ¿sí? ¿Me confirma? ¿Hicieron el ensayo del SPT en suelos 2? Ingeniera, ¿Sí? No escuché, no llegué a escuchar si me dijeron sí o me dijeron no. no, ingeniera. O no llegaron a hacer, bueno, es una penita, porque Sí. el ensayo del SPT es bastante importante. Bueno, entonces, simulemos que este es el martillo, ¿cierto? Y ese martillo, ¿qué hace?
tiene una altura, lo dejan caer y por golpeo sobre él, sobre el cojinete del piloto, ¿sí? Nuevamente se levanta, se deja caer, se levanta, se deja caer, se levanta, se deja caer. Entonces el pilote va penetrando en el suelo hasta la profundidad adecuada. Luego, hay que tener bastante cuidado también en nuestro estudio de mecánica de suelos, porque a veces, con un solo golpe, el pilote, llega a penetrar y a veces llega, a quedarse con un solo golpe dentro del suelo y ya no te queda para la parte de la unión. Entonces, bueno, es algo curioso, me causa gracia porque por lo menos ejecutando el ensayo del SPT a veces suele pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a sacar el pilote, en este caso para hacer la parte de la unión. Entonces, bastante cuidado en esa parte también. Ya, entonces vemos acá en la imagen el martinete. Bueno, que esto es lo que estoy moviendo, el que estoy simulando el martinete. Este es el cojinete del martillo. Este es el capuchón de protección para mi pilote. Y este en realidad vendría a ser el pilote, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos indicando? Con ese martillo se levanta, se deja caer, se levanta, se deja caer, se levanta y se deja caer. Este martillo de caída libre, uno de los más antiguos, tiene el mismo principio del ensayo del SPT, del CPT o el DPL, si alguno de ellos conocen, entonces mismo principio casi tiene. También se tiene otro tipo de martillo mecánico, que es el martillo de acción simple o martillo de vapor. Dice que se muestra en este caso la parte percusiva del martinete, se eleva por la acción del aire, luego se deja caer por gravedad, ¿cierto? En el otro normal utilizabas, aunque sea solamente un malacate o un winche, hacías ese procedimiento. Ya para el martillo de acción doble es con la ayuda de un motor, digamos, en la cual tiene solamente una acción, una entrada y una salida. Entonces, ¿qué hace? Mismo principio también. Levanta a todo este martillo, solo que la acción dinámica que tiene es mucho más rápida que la anterior, digamos. Entonces, ¿qué hace? Levanta, golpea, levanta y golpea, levanta, golpea. O sea, el mismo procedimiento que el anterior, solamente que con mayor facilidad, en este caso, el proceso de que este martillo sea levantado y llega a realizar el proceso de golpeo en el cojinete del martillo y lo que buscamos en realidad es el proceso de hincado o penetración que va a tener este pilote en el suelo, ¿cierto? Este es el martillo de aire de acción simple. Ahora también tenemos, dice, otro instrumento mecánico que es el martillo de vapor o acción doble y diferencial. Dice. Este martillo usa aire o vapor, dice, para elevar el martinete y también para empujarlo hacia abajo, incrementando la velocidad de impacto, Entrada y salida al mismo tiempo, entrada y salida a lo que, con la ayuda del motor que vayan a tener, que hace, levanta una altura, pero ya no es como el otro que levanta gran altura. En esta de acá, con diferencia de la de acción simple, como es mucho más rápido, entonces no necesita levantar gran altura. Levanta una altura menor, pero ¿qué hace? Es más rápido, es más dinámico el movimiento que se tiene, por lo que la acción de penetración en el suelo de este pilote se da con mayor facilidad y mejor ritmo, ¿ya? Entonces, les preguntaba si habían ejecutado el ensayo del SPT. Por ejemplo, si hubiesen podido tener un poquito más de idea, cuando realizamos el ensayo del SPT, ¿qué sucede? Cuando no le damos continuidad al proceso de la extracción de la muestra, ¿qué sucede? Habíamos indicado que las fuerzas de fricción que envuelven o abrazan, en este caso al pilote, pasado un tiempo que se da esa unión, ese enlace tan fuerte que no deja a veces desplazarse ya posteriormente al pilote. Lo mismo sucede en este principio. Entonces, ¿qué hacen? Dice, a veces utilizan chorro de agua que les sirve como una especie de grasa para que el pilote pueda deslizarse o desplazarse o introducirse en el suelo de mejor manera, utilizando cualquiera de los tipos de martillo mecánico que se tenga, ¿ya? En el martillo diésel, por ejemplo, dice, consiste esencialmente en un martinete, un yunque y un sistema de inyección de combustible. Durante su operación, el martinete
Se eleva primero y se inyecta combustible, se comprime y genera ignición. Esta acción empuja al pilote hacia abajo y levanta el martinete. Los martillos diésel trabajan bien bajo condiciones difíciles de hincado. En suelos blandos, el movimiento hacia abajo del pilote es bastante grande y el movimiento hacia arriba del martinete es pequeño, ¿cierto? Entonces, con el martillo diésel, casi muy similar al de la acción doble. Entonces, ¿qué sucede? En el proceso en este caso de impacto que tiene el martinete al ser elevado con mayor facilidad por la fuerza que se genera, entonces dice que ya no necesito levantarlo por decir 1 metro, solo necesito 20 centímetros, levanto 20, pero la dinámica que tiene es mucho más rápido, haciendo que en el proceso de hincado sea mucho más factible, menos dificultoso y de alguna forma hasta más rápido en algunos casos, ¿cierto? Entonces, de gran ayuda que se ha ido utilizando. Pero hoy en día, digamos que también se tienen ya los martillos vibratorios. Dice, esta máquina consiste esencialmente de 2 pesos contragiratorios. Las componentes horizontales de la fuerza centrífuga generada como resultado de las masas giratorias se calculan mutuamente. Así se produce una fuerza vertical dinámica senoidal sobre el pilote que ayuda a hincar en este. No sé, por ejemplo, para ver este tipo de martillo vibratorio, no sé si ustedes han visto alguna vez en algún lado, algún documental, de repente de persona, por curiosidad, qué sé yo, cuando hacen la elaboración de bloquetas, no sé si han ido a ver alguna vez el procedimiento. ¿Qué sucede? Utilizan unas mesas vibratorias, ¿cierto? Para eliminar la cantidad de espacios vacíos que tiene en este caso. Entonces, ¿qué hace ese movimiento? La dinámica que tiene horizontal, en este caso no vertical ya, horizontal que se tiene, hace que genere un empuje, en este caso, en el pilote y por dinámica pequeña, pero más rápida, oscilatoria, que hace que el pilote se introduzca en el suelo, ¿cierto? Entonces, a comparación, por ejemplo, de los anteriores martillos que hemos hablado, el de 10, la acción simple, acción doble, ¿qué sucede? Existe una gran contaminación sonora, porque este martillo, al elevarlo y golpearlo, ¿qué sucede? Genera un gran ruido, ¿ya? Los desniveles que son ya fuera del alcance de lo permisible. Entonces, por ejemplo, ese martillo vibratorio ya no genera ese ruido, ya es solamente por movimiento mínimo el ruido que genera, entonces mucho más aceptable de su utilización en cuanto a la contaminación sonora. Hoy en día, cuando vas a obra, los entes reguladores o controladores, en este caso del medio ambiente, son los primeros que para emplear algún equipo tienes que solicitar la autorización respectiva. Entonces, por ejemplo, estos martillos de acción simple, acción doble, ya no son permitidos, por ejemplo, utilizarlos en el centro de la ciudad, dado al gran ruido que se produce. Entonces, una alternativa sería utilizar este martillo vibratorio o martillos hidráulicos, que, bueno, si hacemos un análisis costo-beneficio, en realidad son más caros, pero a la larga se vuelven menos costoso la partida, dado al rendimiento que vaya a tener. Entonces, ya depende en este caso de quien esté ejecutando para ver qué procedimiento adoptar que les sea mucho más pertinente y sobre todo mucho más económico, ¿cierto? Martillo hidráulico, me ayuda con la lectura, a ver si está por ahí. Gutiérrez Vilca. Gutiérrez Vilca. Presente, ingeniera Gutiérrez Vilca. Ok, lectura, por favor. Martillo hidráulico. Los componentes horizontales de la fuerza centrífuga generada como resultado de las masas giratorias se cancelan mutuamente. Así se produce una fuerza vertical, dinámica, senoidal sobre el pilote que ayuda a hincar a este. Continúa. No se escucha. ¿No se escucha, ingeniera? A ver, adelante. No, me parece que no te estaba escuchando. ¿O los demás lo han escuchado? Los componentes horizontales de la fuerza centrífuga generada como resultado de las masas giratorias se cancelan mutuamente. Así se produce una fuerza vertical dinámica, senoidal sobre el pilote que ayuda a hincar a este.
¿Se escuchó, ingeniera? Sí, ¿estás haciendo lectura de martillo hidráulico? Eh, sí. Ingeniera, Dígame. creo que su internet del compañero creo que está lento y todavía no se ha cambiado lo que es el Sí, me parece que está en la anterior hoja. A ver, Gutiérrez, ¿me puedes ayudar? Sí, ingeniera, es un poco lento, está con esto todavía. No ha cambiado de imagen. Ok, Gutiérrez estaba ahí. Cancapa, ¿me puedes ayudar con la lectura? Ok, ingeniera. Martillo hidráulico. La instalación de pilotes con gatos hidráulicos es la facilidad de instalar los elementos estructurales como cimentaciones para puentes, usando solamente la fuerza de elevación, el gato hidráulico e inyectándole presión estática para su implantación combinado con el modo silencioso que produce las máquinas de instalación Jet, Jetliner. Afirma, esta técnica permite la instalación, por ejemplo, cimentaciones de puentes con trabajos temporales mínimos. Al usar solo la fuerza de elevación estática, se minimizan las perturbaciones ambientales a través del ruido y la vibración. El hincado a presión crea un ruido y una vibración mínimos. Ok, gracias. Entonces vemos que dentro del empleo, digamos, mucho más, entre comillas, moderno del martillo hidráulico, una de las claras ventajas que nos permite este procedimiento es tal vez llegar a profundidades más grandes que, digamos, los martillos convencionales, los martillos mecánicos, dado a que es más aceptado, dado a que también produce menos contaminación sonora. Al producir menos ruido, hay menos contaminación sonora. Entonces, del empleo, nuevamente repito, de este tipo de martillos, se tendría que hacer un análisis costo-beneficio de cuál de los dos o cuál de todos es el que pueda presentar mejores resultados. Por ejemplo, este es un martillo hidráulico, digamos que hoy en día más ampliamente utilizado. ¿Qué vemos acá? Nuevamente el procedimiento. Este es el pilote, están por medio del guiador viendo la verticalidad para el hincado. Entonces, por inyecciones, ya que llega que genera menos ruido, ¿cierto? Entonces, va como una especie de brazo mecánico que lo empuja y va penetrando en el suelo, ¿cierto? Va penetrando en el suelo, lo que hace que ya no se genera tanta contaminación ambiental, digo, contaminación sonora, como les estaba indicando, ¿ya? Entonces, mucho más ventajoso en este caso. Dice, ¿no? Con la Inca a presión estática, el desperdicio de material es el mínimo, dice. La geometría de pilotes es fácil de mantener, su costo de construcción en general es bajo. En proyectos grandes o pequeños es muy útil la instalación de tablescada por medio de presión estática. La ventaja radica en la facilidad de adecuar las máquinas instaladoras de pilotes en los límites entre edificaciones, en la estabilización de taludes, en el reforzamiento de laderas en un río y la protección de muelles marítimos, los lugares de repente donde se puede utilizar, dice, ¿no? Dice, con base en la naturaleza de su colocación, los pilotes se dividen en dos categorías, con desplazamiento y sin desplazamiento, dice, ¿no? Los pilotes con o de desplazamiento son aquellos pilotes que desplazan en el terreno en el cual se introducen. Los pilotes hincados son un ejemplo de pilotes de desplazamiento, ya que se mueven en la parte del suelo al ser colocados en este. También nos habla acerca de los pilotes sin desplazamiento o de extracciones. Son aquellos en los que se perfora y se extrae el terreno hasta una profundidad requerida, para posteriormente vaciarlo con concreto. Los pilotes in situ son pilotes de extracción. Entonces, los pilotes de desplazamiento son básicamente los que se realizan por medio del hincado. Si vemos acá, ¿cierto? Por más que tenga su guiador, ¿qué sucede? En el proceso de hincado, no se va a poder mantener al 100% la verticalidad. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede ser que a lo profundo tenga un desplazamiento pequeño, ¿cierto? Entonces, lo que nos está indicando, entonces serían llamados pilotes de desplazamiento, los que son hincados. Ahora, sin desplazamiento son los pilotes que por medio de extractores de suelo, ¿qué haces? Tienes un pilote, o mejor dicho, la sección del pilote, no sé cuánto sea por decir, entonces utilizas un equipo en la cual va a extraer el suelo, ¿ya? También es, digamos, ¿ya? Es un extractor, no sé si
no sé si han hecho práctica de suelos o no. Por ejemplo, en suelos 2 también se utiliza lo que es el barreno. Entonces, ese mismo principio tiene los pilotes sin desplazamiento. Es una especie de barreno, extractor de muestra, saca la muestra. Entonces, ¿qué va generándose? Que solamente se quede como un orificio en el suelo, ¿ya? Pero a grandes profundidades. Lo malo, la desventaja del barreno no puede llegar a excesivas profundidades. Entonces, ¿qué hace? La muestra sale ahí o queda comprimida en muchos de los casos. Entonces, tienes, digamos que esta es la sección del pilote, luego colocas tu malla de acero y luego viertes el concreto. Entonces, in situ se coloca ya todo el concreto. Entonces, se dice que ya no tiene desplazamiento, no se va a controlar la verticalidad, pero digamos que es utilizar este tipo de extractor o barreno para sacarlo no llega a grandes profundidades, ¿ya? O de repente me equivoco y la ciencia se ha adelantado de tal manera que también sí se puede. Hasta donde tengo conocimiento no llegan a muy grande profundidad. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser el tema de instalación de pilotes. Vamos a sellar este tema con un videíto que les voy a pasar. Por favor, prestan atención. Un segundo, ahorita les voy a pasar el video. Usted es profesional peruano y está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Quédese atento porque Me confirman, por favor, si se va a escuchar y si se está visualizando bien. Sí, ingeniera. Sí, ok, presten atención, por favor. el terreno del nuevo Aeropuerto Internacional de México está localizado en una zona lacustre con terreno salitroso. Para la construcción del edificio terminal, la torre de control y el centro de transporte terrestre, se utiliza el proceso constructivo de cimentación compensada. Además de este sistema compensado, se optimiza el terreno por medio del hincado de pilotes de concreto armado pretensado, que mejoran la capacidad de carga del suelo, ayudando a que el asentamiento, una vez construida la estructura, sea uniforme y no diferencial. Un pilote es un elemento de concreto prefabricado en una sola emisión que en su interior posee una estructura de acero reforzado. Los pilotes utilizados van de los 14 a los 23 metros de largo. La resistencia del concreto es de 560 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este material es, además, resistente a los sulfatos. Los pilotes se aplican en conjunto de manera radial para conformar una base de apoyo a la cimentación compensada. A este proceso, en el que trabajan 9 personas por frente de trabajo, se le llama tren de hincado. El hincado de los pilotes se realiza siempre a 90 grados y se divide en 4 etapas. El trazo, que se hace a través de la geolocalización del pilote por medio de la topografía. Se perfora el 75% de la longitud del pilote en el terreno y el 70% de la sección transversal del mismo para lograr una fricción adecuada. La perforación es a través de un proceso de remoldeo, sin realizar extracción de material, el cual servirá de guía para comenzar con el hincado. Una grúa estructural levanta el pilote hasta lograr una posición vertical en el lugar preciso. Posteriormente, se suelta en la perforación para obtener una profundidad entre 10 y 12 metros, lograda por propio peso del pilote. Después, un martinete se coloca sobre el pilote y por el peso propio del instrumento, de entre 5 y 9 toneladas,
El pilote desciende hasta dejarlo a una altura de 50 a 60 centímetros sobre el nivel del terreno natural. Finalmente se posiciona una maquinaria con guía fija, elemento tubular conocido como seguidor, que es una extensión del pilote sobre el que se posiciona nuevamente el martillo, que percute entre 10 y 12 veces en la cabeza del pilote hasta lograr la profundidad deseada. En el edificio terminal y en el centro de transporte terrestre, los pilotes sirven para mejorar el suelo y no se encuentran armados a la cimentación, pues para la construcción se utilizará el sistema constructivo de compensación. En el caso de la torre de control, los pilotes sí estarán unidos a la losa de cimentación por varillas del número 10, ya que al ser un elemento de 90 metros de altura, debe ser resistente a vientos y sismos. Lo que se busca es que desde los cimientos y hasta la punta, la estructura trabaje como un solo elemento. Mensualmente se fabrican 2.000 pilotes y se proyecta que su producción total ascienda a 7.101 pilotes. 492 para la torre de control, 1.045 para el centro de transporte terrestre y 5.564 para el edificio terminal. Una vez finalizado el hincado de pilotes, se procederá a realizar las excavaciones correspondientes para la colocación de la losa de cimentación de lo que será la nueva puerta de México al mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ok, ¿ha estado claro o lo repetimos una vez? Una vez más, ingeniera, por favor. Vamos a repetirlo entonces. El terreno del nuevo Aeropuerto Internacional de México está localizado en una zona lacustre con terreno salitroso. Para la construcción del edificio terminal, la torre de control y el centro de transporte terrestre, se utiliza el proceso constructivo de cimentación compensada. Además de este sistema compensado, se optimiza el terreno por medio del hincado de pilotes de concreto armado pretensado, que mejoran la capacidad de carga del suelo, ayudando a que el asentamiento, una vez construida la estructura, sea uniforme y no diferencial. Un pilote es un elemento de concreto prefabricado en una sola emisión que en su interior posee una estructura de acero reforzado. Los pilotes utilizados van de los 14 a los 23 metros de largo. La resistencia del concreto es de 560 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este material es, además, resistente a los sulfatos. Los pilotes se aplican en conjunto de manera radial para conformar una base de apoyo a la cimentación compensada. A este proceso, en el que trabajan 9 personas por frente de trabajo, se le llama tren de hincado. El hincado de los pilotes se realiza siempre a 90 grados y se divide en 4 etapas. El trazo, que se hace a través de la geolocalización del pilote por medio de la topografía. Se perfora el 75% de la longitud del pilote en el terreno y el 70% de la sección transversal del mismo para lograr una fricción adecuada. La perforación es a través de un proceso de remoldeo, sin realizar extracción de material, el cual servirá de guía para comenzar con el hincado. Una grúa estructural levanta el pilote hasta lograr una posición vertical en el lugar preciso. Posteriormente, se suelta en la perforación para obtener una profundidad entre 10 y 12 metros, lograda por propio peso del pilote. Después, un martinete se coloca sobre el pilote y por el peso propio del instrumento, de entre 5 y 9 toneladas,
El pilote desciende hasta dejarlo a una altura de 50 a 60 centímetros sobre el nivel del terreno natural. Finalmente se posiciona una maquinaria con guía fija, elemento tubular conocido como seguidor, que es una extensión del pilote sobre el que se posiciona nuevamente el martillo, que percute entre 10 y 12 veces en la cabeza del pilote hasta lograr la profundidad deseada. En el edificio terminal y en el centro de transporte terrestre, los pilotes sirven para mejorar el suelo y no se encuentran armados a la cimentación, pues para la construcción se utilizará el sistema constructivo de compensación. En el caso de la torre de control, los pilotes sí estarán unidos a la losa de cimentación por varillas del número 10, ya que al ser un elemento de 90 metros de altura, debe ser resistente a vientos y sismos. Lo que se busca es que desde los cimientos y hasta la punta, la estructura trabaje como un solo elemento. Mensualmente se fabrican 2.000 pilotes y se proyecta que su producción total ascienda a 7.101 pilotes. 492 para la torre de control, 1.045 para el centro de transporte terrestre y 5.564 para el edificio terminal. Una vez finalizado el hincado de pilotes, se procederá a realizar las excavaciones correspondientes para la colocación de la losa de cimentación de lo que será la nueva puerta de México al mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ok. ¿Vieron el video? ¿Les parece interesante o no? Sí, ingeniero. Quiero 3 voluntarios. 3 voluntarios. Yo, ingeniera. Ah, yo, Cancapa, ok. Mi primer voluntario, Cancapa, lo voy a anotar. Segundo voluntario, ¿tengo segundo voluntario o no? Saca Martínez. Y la saca Martínez, ok, y la saca. ¿Un tercer voluntario más hay? Sí, ingeniero, yo. Ah, no me sale. ¿Quién es yo? Quispe, Diego. Perdón. Dori Quispe, Diego, ingeniero. Dori. Dori Quispe. Listo. Para mis 3 voluntarios, a ver, para mis 3 voluntarios. Del video visto, ¿qué tipo de instalación realizaron para ese pilote? Les ayudo. ¿Fue por caída libre? ¿Fue por perforación por roscado? ¿Fue por perforación por remoldeo? ¿Cuál de los tipos de instalación realizaron? Perforación de remoldeo. Ok, ha sido, ¿cierto? Perforación por remoldeo. ¿Qué hicieron para evitar justamente este tema del desplazamiento? ¿Qué han hecho? Han hecho por percusión, digamos que un orificio en el suelo para que posteriormente recién hagan la instalación del pilote hasta un 70-75%, dijo, ¿cierto? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué equipos utilizaron para el proceso de instalación de los pilotes? Cualquiera de los 3 voluntarios. ¿Qué tipos o qué equipos utilizaron? El barreno perforador, El barreno, la grúa la grúa, y el martillo a compresión de aire. el martillo Sí. hidráulico. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿De repente algún equipo nos hemos olvidado? La grúa, el barreno para perforar, el martinete, la grúa estructural. ¿Qué más hemos utilizado? El cabezal de acero para poder hincar más adentro el primer molde, ingeniera, el primer pilote. Es el barreno perforador, se llama esto. Una vez que el piloto estaba adentro, aumentaron un pedazo de fierro más para poder hincarlo aún más adentro. Correcto, cierto, es el guiador. Muy bien. Tercera pregunta, Para ¿ves? solo ahí.
Perdón, no te escucho bien, Diego. Diego. Sí, como el estatus estaba comentando, ingeniera, porque no, se me está entrecortando el internet también. Sí, estoy sintiendo eso. Ok, a ver, una pregunta más. ¿Qué ventajas encontrarían ustedes entonces o qué ventajas creen ustedes que hay en la utilización de ese tipo de pilote del video? Lo que se comentó en el video creo que era, ingeniera, para la resistencia a los sismos y también ¿qué se llama? A la resistencia del viento, algo así lo entendí. Ok, a ver, ¿quiere complementar Cancapa o quiere complementar Nelson? Ingeniera, lo que es el aeropuerto que se está realizando, creo que es una estructura grande, inclusive creo el faro que van a hacer es grande de 40 metros, entonces para ello se necesitaba mejorar el suelo. Entonces, en todo caso, lo que hicieron es implantar, ¿no? Los pilotes, con un mínimo de 40%, como dijeron. Entonces, la parte que no entendí, ingeniera, es que si se hace, digamos, una perforación de 75% y el 25% ingresaría a golpes, y en ese 25% de espacio, ingeniera, tal vez hay roca. ¿Qué pasa en ese caso, ingeniera? De ahí que es muy importante el estudio de mecánica de suelos. Ya no podemos entrar a grandes profundidades por extracción de muestras, ¿cierto? Para poder comprobar si es una arcilla, es un limo, qué tipo de suelo podamos tener. Ya se hace con resistividad sísmica. Hay una especie de sondas en las cuales hacen la auscultación en el suelo y le sale. Y entonces se hace interpretación de estas ondas ya a grandes profundidades, por decir más allá de 20, porque con el SPT pesado puedes llegar hasta 20 metros. Después de esto ya es con resistividad sísmica y puedes llegar hasta los 50 metros. Entonces, y es como una fotointerpretación de qué, de acuerdo a la onda sísmica que van a dar, de qué tipo de suelo posiblemente sea. O sea, no es que al 100% también vamos a saber, me da una roca a 40 metros. No, de acuerdo a estas ondas sísmicas, ustedes saben que el suelo tiene diversa estratigrafía. Entonces, la resistividad tampoco la vas a hacer a cada metro porque es costosa. Entonces, igual se hace a cada cierta distancia existiendo la posibilidad de que pueda haber dentro de ella un estrato que cambie de perfil. ¿Me dejo entender? Se busca ya un estudio un poquito más detallado de porque ya son a grandes profundidades. ¿Por qué hacen lo que dices tú, al 75%? Porque ellos han evaluado el suelo y a esa profundidad el suelo puede ser utilizado por medio de la remoción con el barreno. Entonces, por ejemplo, remoción en barreno, en roca o en grava es muy complicado porque te va a dañar mucho las hélices que vas a utilizar de tu barreno. Entonces, no te sale a cuenta porque imagínate que te dañe esto, es un material especial, no te va a salir a cuenta. Entonces, ¿qué haces? Todo el proceso tiene que ser hincado. Entonces, en el tipo de pilote que vas a colocar, ya no de repente va a ser de concreto, sino de repente metálico, ¿cierto? Entonces, con ese estudio de mecánica de suelos, te ayuda o te permite ampliar la visión para indicar el tipo de material y el procedimiento a utilizar en el proceso de instalación del pilote, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de repente del video? Ingeniera, disculpe, complementando la última pregunta, ¿cuáles serían las ventajas, como dijo usted, ingeniera? Para Ok. mí, en este procedimiento de hincado de pilotes, ¿cuál es la ventaja? Sería el asentamiento uniforme. Ok, si se han dado cuenta en el video dice que tienen dos etapas, digamos, o dos sectores que dividen, ¿cierto? La parte en donde va a ir la torre, dado a la gran altura que va a tener la construcción. Entonces, ¿qué está utilizando? Está utilizando doble tipo de cimentación. Va a utilizar primero el hincado de los pilotes y sobre para que el asentamiento sea controlado, dice que va a utilizar una losa de cimentación para que haya una mejor distribución. Y en la otra parte, donde va a ser, digamos, la pista de aterrizaje en sí, ¿qué está colocando?
está haciendo la cimentación compensada, está estabilizando solamente al suelo, ya no coloca cimentación, sino los pilotes son una especie de mejoramiento en el suelo, pero van a entrar una gran cantidad de pilotes y sobre este va a ser ya la construcción de la pista de aterrizaje. ¿Se han dado cuenta? 2 etapas. Evaluar qué cosa. En la torre, por ejemplo, ¿qué cargas va a soportar? La carga de la estructura, dado la altura, las corrientes de viento que vayan a haber y las corrientes sísmicas o las ondas sísmicas que se pudieran producir, dado la magnitud de la altura que va a tener, ¿cierto? Entonces, para el procedimiento, para la percepción, en este caso de la cimentación que hay que utilizar, mucho influye, como siempre se les ha indicado, ¿cierto? El tipo de estructura que vas a colocar y la funcionalidad de este también, ¿ya? Ok, si no hubiese algún comentario más para quedarnos ahí, continuamos la siguiente sesión de clase. Ok, no hay comentarios. Gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente sesión de clase. Que tengan buena tarde a todos. Hasta luego también a todos. Luego, Ingeniera, disculpe, no sé si me Buenas podría noches. llamar a la lista. Hace rato Igualmente. me he confundido de link. Ok, ¿quién me habla? Cuno Montalvo, ingeniera. Ese rato me confundí de link y yo estaba entrando a otro link, ingeniera. Ok, ya está Iván. ¿Alguien más? Ingeniera, buenas tardes. Lazarino Parillo, ingeniera. Ingeniera Tapia Agustín, dame, por favor. Un ratito, Lazarino ya está. A ver, Tapia. Ya está Tapia. ¿Alguien más? Ok. Bueno, conmigo hasta la siguiente sesión. En la próxima clase, ingeniera. Hasta luego.